parte muy importante que es muy del día, ¿verdad? Le puse por título a la prédica de hoy: aprendiendo a vivir positivamente. Dice el Proverbio, capítulo 23, verso 7. Dice: porque cuál es su pensamiento en el corazón, tal es él. Y estamos viviendo una época en que los pensamientos rigen la conducta del hombre y son puros pensamientos negativos, ¿verdad? ¿Alguien ha oído hablar últimamente a alguna persona positivamente? Todo es negativo, ¿verdad? Todo es crisis, todo es quién sabe qué va a pasar, estamos mal, qué miedo, todo es una serie de pensamientos negativos, ¿verdad? Todos nos vamos a morir, todo sale mal, una serie de pensamientos que están llevando a la humanidad a vivir de una manera negativa. Dice la Biblia, aquí acabamos de leer: así como piensas, así eres. Entonces, si tienes pensamientos negativos, ¿cómo estás viviendo? Negativamente, ¿verdad? Tienes pereza, eres irresponsable, eres temeroso, ¿verdad? Todo te parece mal, todo lo ves mal, todo lo criticas negativamente. Y si se fijan, ya no hay una actitud positiva, de gratitud, de echarle ganas a las cosas. ¿Por qué? Porque los pensamientos todos son negativos, ¿verdad? Ahora, dice en Mateo 15, 19, dice: porque del corazón salen los malos pensamientos, ¿sí? Y fíjense algo muy interesante: ¿cómo se relaciona el corazón con los pensamientos? ¿Verdad? En el proverbio dice: como es su pensamiento, así está en su corazón, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos afectan o influyen en nuestras emociones, ¿sí? En nuestras pasiones, ¿verdad? Entonces vemos que los pensamientos es algo que nos puede inducir, ¿sí?, a vivir una vida negativa, pero también una vida positiva. ¿Qué tipo de pensamientos hay en tu vida? Si tú te examinas: el no puedo, el no se puede, todo está mal, nada está bien, siempre estoy enfermo, todo me sale mal, nadie me apoya, nadie me entiende, me caigo gordo, me choca mi casa, me cae gorda la familia, ¿sí? ¿Qué pensamientos tienes? Ya me enfadé de mi trabajo, odio a mi jefe, me caen gordos mis papás, ya no aguanto a mis hijos. ¿Qué pensamientos tienes? Puros negativos, ¿sí o no? ¿Y cómo vas a actuar? Negativamente. En las iglesias, ¿verdad?, nos enfocamos más a lo negativo que a lo positivo, ¿sí? Yo estaba orando y hay algunas escrituras que me llaman mucho la atención, ¿verdad? Y parte de la negatividad proviene de compararse con otras vidas. Entonces lo que ves que otros tienen y tú no tienes te crea un pensamiento negativo. En lugar de ser algo positivo, de decir quiero alcanzar eso y más, piensas: ¿por qué yo no puedo? ¿Qué estoy haciendo mal? Dios no me escucha, nadie me comprende, ¿verdad? En lugar de decir: Señor, gracias por lo que tengo, porque otros ni eso lo tienen, ¿verdad? ¿Y qué tenemos que hacer siempre nosotros?
como estudiamos los jueves, tratar de tener los pensamientos de Cristo. ¿Cuándo ven ustedes en los evangelios que Jesucristo haya tenido un pensamiento negativo relacionado con el materialismo? No. Nunca, ¿sí? Al contrario, era algo que a él ni le preocupaba, y cuando tenía lo daba, ¿verdad? Y nosotros aún lo que tenemos lo perdemos, lo despreciamos, ¿verdad? Tenemos poco tiempo para vivir, ¿sí o no? Y lo desperdiciamos en tantas cosas negativas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así nos hemos estado adaptando. Entonces nosotros debemos de entender que Dios quiere cambiar nuestra manera de pensar para que nuestra vida sea afectada de una manera positiva. Y yo quiero que empieces a reflexionar qué pensamientos han estado formando tu conducta. ¿Qué pensamientos han estado formando tu vida? ¿Esos pensamientos están marcando tu futuro? ¿Sí? ¿Esos pensamientos están limitando lo que Dios te ha querido dar, pero no lo has querido tomar por tu negatividad? ¿Por qué la gente vive en continuo estrés, en continua depresión, viven oprimidos? ¿Sí? Porque siempre ven el lado negativo, ¿verdad? Y el día que alguien dice, no, pues yo estoy bien, se burlan de ti. Dicen, ay, este cuate, ¿no? O sea, ¿dónde tiene la cabeza? Ser realista, ¿no? Para ellos ser realista es ser negativo, ver las cosas de un modo negativo, ¿verdad? Pero dices, bueno, yo no quiero vivir así, yo quiero vivir agradecido por lo que Dios me da. ¿Sí? Quiero vivir agradecido por lo que Dios me está poniendo, por lo que Dios me enseña, por lo que Dios va a hacer conmigo, no lo que el mundo quiere hacer conmigo, ¿verdad? Pero cuando nosotros nos enrollamos en esa negatividad, nuestra vida, ¿sí?, acaba siendo víctima del seguro social o del ISSSTE, enfermos de todo. ¿Sí? Nos da miedo salir, ¿verdad? Ay, tengo 2 minutos que no veo a mi hijo, ya lo habrán secuestrado. No, está en el baño. ¿Dónde está mi hijo? No lo veo, pues fue a la tienda. Déjame hablar a una patrulla a ver si no se lo llevaron. Está aquí a 2 puertas, ¿no? La tienda. No comas eso porque se riegan con agua contaminada. No comas esa carne porque te va a dar no sé qué. Y todo es una serie de miedos, es una serie de situaciones que te mantienen esclavizado y no te dejan salir adelante y desarrollar los dones y talentos que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. ¿Cuántos están conscientes que ha puesto Dios grandes cosas en su vida? ¿Y cuántos no las hemos desarrollado? Por pensar negativamente, ¿verdad? Y estuve reflexionando, vamos al libro de Números, capítulo 13, 14, no los vamos a leer todos, pero vamos a ver 2 tipos de pensamientos que hay ahí. Dice la palabra de Dios que por instrucciones de Dios, ¿verdad?, le dice a Moisés, manda a 12 representantes del pueblo de Israel a ver la tierra que yo les daré, ¿sí? La tierra que les voy a entregar, ¿sí? ¿Y qué pasa? ¿Verdad? Van estas gentes, ¿verdad?, entran a la tierra, la reconocen. Imagínense
salían de un desierto y llegaban a una tierra donde había agua, había frutos, había casa, había todo tipo de cosas, ¿verdad? Había gente viviendo ahí, también había pueblos a los que había que someter, ¿sí? Pero empiezan a generarse dos visiones de vida, ¿sí? 10 ven lo malo y 2 ven lo que Dios había visto, ¿sí? 10 se enfocaron, ¿sí?, en que el pueblo es de gigantes, nosotros somos como grillos, ¿verdad?, como cucarachas, nos van a matar, nos hubiéramos regresado donde estamos, nos vamos a morir en el desierto. Una serie de pensamientos totalmente negativos. Y 2 dijeron, pues ya nos la entregó Dios. No nos dice la que les pudiera dar si ustedes se esfuerzan. Dice, no, es la tierra que yo les voy a entregar. Dice, es tierra que fluye leche y miel. Sus frutos son tremendos. Pero tenemos que esforzarnos y ser valientes. Pensar positivamente que si Dios me está mandando ahí, no voy a ir solo. No lo voy a hacer en mis fuerzas. Pero los demás, ¿qué vieron? Su incapacidad, sus pensamientos negativos, ¿verdad? Y saben que esos 10 influenciaron en toda la nación, y los otros 2 que habían pensado positivos los querían matar. Qué tremendo, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos decían, espérame, es que no lo veas con los ojos de la crisis. Ve más allá de la crisis, ve más allá del problema. ¿Por qué? Porque Dios nos va a hacer brincar eso. Dios nos va a llevar a hacer cosas que nuestras fuerzas no vamos a poder. Pero si confías en Dios, debes de tener pensamientos positivos. Porque Dios va contigo. ¿Sí? Y los otros dijeron, no. ¿Y qué tal si Dios no va? Hay que ser realista, ¿ves? Eran puros gigantes de los descendientes de Anak y pueblos amurallados y ejércitos así, ¿verdad? Ya subió la gasolina, ya salió el presidente Trump, ahora viene López Obrador, no, nos va a cargar la trampa, ¿no? Pensando igual. Si con este fue mal, con aquel va a ser peor. ¿Qué va a ser de nuestros hijos, no? Qué pensamientos tan positivos, ¿no? ¿Y qué decían nosotros? Espérame, ni siquiera hemos pasado, ya te estás venciendo, te estás sintiendo cucaracha, te estás sintiendo langosta, te estás sintiendo inútil, ¿verdad? Ahora, ¿quién les había dado la promesa de ese lugar? Dios mismo. ¿Quién nos puso a todos nosotros aquí en Irapuato? Dios. ¿Sí? ¿Quién nos puso en esta iglesia? ¿Quién nos puso en la familia? ¿Quién nos puso en el negocio? ¿Quién nos puso en la colonia? Dios. Entonces, ¿por qué te resistes? ¿Por qué te empeñas en ver lo negativo? ¿Por qué te empeñas en ver todos esos pensamientos que te están perjudicando en tu vida y en tu salud? ¿No dice un versículo que para los que creemos todas las cosas nos son para bien? ¿Sabes cómo maduras? Cuando te empiezas a equivocar. Sí. Entonces no preguntes por qué, porque eres inmaduro y te está madurando el Señor, ¿verdad? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué no mis hijos? ¿Por qué no mi trabajo? Porque es el plan del Señor. Mejor di, gracias Señor que estás poniéndole atención a mi vida. Y de aquí tengo que aprender, tengo que cambiar, ¿verdad? Finalmente, ¿cómo fue la influencia negativa sobre todo el pueblo de Israel? ¿Verdad? Empezaron a querer matar el positivismo del pensamiento de estos varones, ¿verdad? Eran los locos, ¿sí? Yo te aseguro que si tú vas a una reunión y le dices, estoy bien contento de vivir en Irapuato, vivo bien a gusto, así, ¿no?
te has dado cuenta de los asesinatos? Y estás loco, ¿verdad? No le hagan caso. Y espérame, tengo casa, tengo comida, tengo escuela para mis hijos, tengo ropa, tengo trabajo. Lo que venga le va a pasar a cualquiera. Mejor me fijo en lo positivo. No vives en Siria, no vives en África, ¿no? Pues no me digas que vives en la peor crisis del mundo. La crisis la tienes aquí, no vives en Venezuela. ¿Dónde tenemos las crisis? Aquí. Se pasan acá y afectan todo. Y el problema es que tú contaminas a los que tienes alrededor. El que habla positivo contamina positivamente. El que habla negativo contamina negativamente. Eres luz. ¿Y qué dice la palabra? Que las tinieblas no van a ¿qué? Entonces, ¿por qué tienes miedo de enfrentarte a las tinieblas de la negatividad? Hablar con positivismo. Decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Jehová es mi pastor, nada me va a faltar. Él es mi escudo, mi adarga, mi refugio. Alma mía, ¿por qué te afliges? El Señor derramará de sus bendiciones en mi vida, ¿sí o no? ¿Lo sabemos? ¿Por qué no hablar así? ¿Por qué no hablar así? ¿Por qué no vivir así? Porque necesitamos quitarnos ese cassette de negatividad. Yo tomé 3 puntos que estuve meditando, y uno es: somos el resultado de nuestros propios pensamientos. ¿Sí? Somos el resultado de nuestros propios pensamientos. Nadie nos forma, nosotros nos formamos, pero también exportamos hacia los demás esos pensamientos que nos forman. Y dentro de la negatividad está también el conformismo. Estamos bien así, ¿para qué nos metemos en broncas? Pues mira, tenemos la casita y tenemos la vamos pasando. ¿Creen que eso es positivo? Enséñale a tus hijos a vivir y se conformen con lo que tienen. ¿Así los quieres tener? Jesucristo dijo, cosas mayores a las que yo he hecho las van a hacer ustedes, ¿sí o no? Es una promesa. ¿Por qué conformarnos? ¿Por qué no ver siempre más adelante? ¿Por qué no atrevernos? ¿Por qué no pensar, si viene de Dios, se va a lograr? Pero tengo que esforzarme y ser valiente. Entonces mis pensamientos hacen que yo tenga actitudes y conductas que van a regir mi vida. Entonces somos el resultado de nuestros pensamientos. Pero aquí debemos entonces entender esto. ¿Qué pensamientos están entrando a tu vida? ¿Quién está implantando esos pensamientos? ¿Satanás? ¿El mundo? ¿O Dios? ¿Quién te influencia? No todo viene de Satanás. El mundo también trae influencia. El mundo te dice cómo te vistas, cómo hables, cómo te arregles, con quién te relaciones. Eso te lo da el mundo, ¿sí o no? Satanás te mete pensamientos de temor, de muerte, ¿sí? Lo que te afecta espiritual, de incredulidad. El mundo te maneja por fuera. Satanás te implanta pensamientos negativos. Pero Dios te implanta pensamientos positivos que te afectan por fuera también. ¿Sí o no? Entonces,
¿De dónde estás tomando tus pensamientos? Y para esto tenemos que aprender a discernir, a desmenuzar lo que pensamos. ¿A dónde me va a llevar lo que estoy pensando? ¿De qué manera me va a afectar lo que estoy pensando? Les voy a poner un ejemplo. La hermana hoy acaba de abrir una oficina. Y la abrió porque tiene pensamientos negativos que no va a funcionar. O se va a conformar con sus 2 hijitas que tienen 4 o 5 años hasta que la cierre y empiece a vender hot dogs. ¿Ustedes creen que así piensa? Ella había sido el futuro, ¿sí? Los jóvenes, ¿no? ¿Para qué vas a la escuela? Pues es que me mandan mis papás. ¿Y qué vas a estudiar? Pues no sé. ¿Cómo vas a la escuela? Pues mejor no vayas. Ponte a pegar ladrillos o a lavar vidrios en los cruceros. Es lo mismo. No hagas gastar a tus papás. Si así piensas, nunca vas a salir adelante. Imagínense que ustedes se enferman y van a ver un doctor, ¿sí? Y ven su título, dice egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México con promedio de 6. Porque toda su vida vivió en el promedio de 6. Pues ay, más o menos, ¿no? Aquí echándole ganas, pasándola, ¿no? El 4 que me faltaba para el 10, pues me iba yo con los guantes. Me iba al Reven, la agarraba de pato. ¿Sí o no? Pero ves a los muchachos y ahora no tienen una visión de futuro. ¿Por qué? Porque tienen pensamientos mediocres. Espero no estar pisando dedos. Si los piso, qué bueno. ¿A qué vas a la escuela? ¿Porque te mandan? ¿O estás pensando en tu futuro y ser el mejor de todo? ¿O estás pensando, pues es que hasta que se le acabe la lana a mi papá, ya después a ver qué hago, ¿no? No, tenemos que pensar de una manera positiva siempre hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, ¿sí? Los jóvenes, los atletas que suben las montañas, ¿ustedes creen que siempre piensan, pues voy a llegar a ver hasta dónde y ya de ahí me regreso? No, hasta arriba, ¿sí? Y si hay una piedra ahí, también me subo a la piedra. Y vengan tormentas, y vengan ventiscas, y vengan lo que sea, me llevo hasta arriba. ¿Por qué? Porque es su meta. Y se cayeron y fueron rodando hasta abajo y se levantan y otra vez, ¿verdad? No se conforman, pues bueno, ya subí 100 metros, ¿no? Pues ya la hice, ¿no? La intenté, le eché ganas. No, ¿verdad? Cuando Dios te dice, sube al monte, no te dice al primer piso, ¿no? O al primer nivel, hasta arriba. Hasta arriba, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios nos quiere tener siempre arriba, ¿sí? Dice en el libro de Reyes y de Crónicas que cuando los israelitas vencieron a un gran ejército de sirios, dijeron los sirios, bueno, es que el Dios que tienen es el Dios de los llanos, aquí nos ganaron, pero nomás que subamos a la montaña verán allá cómo les va. Y dijo, no, yo soy Dios del llano y arriba y donde quiera. Pero siempre estamos buscando el pretexto. Lo que nosotros no nos atrevemos tiene la culpa a Dios. Así. Tienen la culpa a Dios. Y fíjense algo que yo siempre he criticado y
Eso lo comenté también allá en Costa Rica, que también les pisé los dedos. Nuestra cultura es chiquita. Tengo mi casita, mi carrito, mi trabajito, mi chambita, mis niñitos, mi perrito, vamos a los taquitos, vamos al cinito, me voy a comprar unos zapatitos, todo es chiquito, ¿no? Todo es chiquito, todo es poquito. ¿Por qué? Porque es una manera también negativa de pensar. ¿Con qué comparas tu casa? Con el castillo de Chapultepec, no, pues está chiquita. Pero ves al vecino de junto que tiene 2 cuartitos y dices, no, pues ya no es tan chiquita la mía. O ves al otro que vive en la calle, pues tampoco es más chiquita la tuya. Tu trabajo te permite mantener tu familia, entonces no es un trabajito. Es un trabajo con responsabilidades, con un sueldo, con un avance, con un desarrollo. ¿Verdad? Tu escuela no es una escuelita. Entonces, si nosotros nos quitamos esos pensamientos, vamos a tener que cambiar nuestra manera de vivir y vamos a redefinir nuestra conducta de cómo enfrentamos las situaciones de la vida. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado de mis pensamientos si cambio el tipo de pensamientos? Una nueva personalidad. ¿Se acuerdan cuando estudiamos la personalidad de Pedro? ¿Cómo era Pedro antes de Cristo y después de Cristo? Era otro, totalmente diferente, ¿verdad? ¿Por qué tuvo ese cambio? Porque empezó a ver otros pensamientos diferentes, ¿verdad? Cuando Jesucristo resucita, dicen que estaban los discípulos, se regresaron a pescar, ¿verdad? Y el experimentado pues era Pedro, que aventó la red y la jalaba y pues nomás salían unos zapatos, unos botes, ¿verdad? Unas llantas, nada de peso. Otra vez lo mismo, y basura, nada. Y el Señor desde la orilla viéndolo, ¿no? Dice, no, Pedro, ahorita la de este lado. ¿Cómo la va a aventar ahí si yo soy el que sabe? Yo soy el pescador, ¿usted quién será? Y se avienta la de este lado. Bueno, está bien, nomás porque tú eres la voy a aventar. Nomás porque mi mamá me manda a estudiar, voy a estudiar. Nomás porque mi jefe me dice que haga esto, pues lo voy a hacer. ¿Y qué pasó? Aventó la red. Escuchó la voz del Señor y empezó a sacar pesca. ¿Y qué les dijo a los que estaban alrededor? Avienten las redes también ustedes. Hay para todos. ¿Sí? Dile a que tienes a un lado, hay para todos. Piensa positivamente. ¿Sí? Ustedes tienen de las riquezas de Dios en sus manos, en su corazón. Hay que pensar en eso. No desperdicies tus fuerzas en cosas que no te van a llevar a nada. Amistades que no te llevan más que a alejarte del camino correcto. Pereza que te roba la vida. Irresponsabilidad que te hace desconfiado, desconfiable. ¿Sí? Conformismo que te hace maceta. Temor que nunca vas a salir adelante en nada. Tienes que quitarte todo eso para que no seas el resultado de tus pensamientos. El segundo punto es: debemos aprender a discernir y escoger los pensamientos que van a entrar a mi vida.
Y esa es una lucha. Esa es una lucha. Dice ahí en el libro de Efesios que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Es espiritual. Y ese versículo acaba diciendo, llevando todo pensamiento cautivo, ¿a dónde? A la obediencia a Cristo. ¿A qué pensamiento se refería? A los nuestros. No a los pensamientos del diablo, a nosotros, nuestros pensamientos tenemos que llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Compartiéndonos nosotros mismos la palabra de Dios, repitiéndonos y haciéndola carne en nosotros. Cuando te llega un pensamiento de temor, suéltale la palabra de Dios. Cuando te llega un pensamiento de conformismo, suéltale la palabra de Dios. ¿Cómo venció Jesucristo a Satanás en el desierto? Con la palabra de Dios. Y no es con lo que tú sabes, ni con lo que tú decretas, sino con lo que ya está decretado. Con lo que dice Dios, que apliques a tu vida. Amén. Entonces tenemos que ser sabios para saber cuáles pensamientos desechar y cuáles tomarnos para que rijan nuestra vida. Y no vayan a salir como luego dicen, ay, es que me llegó esto y no sé si será de Dios o del diablo. Ay, Dios santo. ¿Cómo no vas a diferenciar, no? ¿No diferencias la luz de la oscuridad? ¿No diferencias lo salado de lo dulce? Entonces, ¿cómo no vas a diferenciar la voz de Dios y la voz de Satanás? Por sus frutos lo vas a conocer, ¿no? Así de sencillo, ¿no? ¿Hacia dónde me va a llevar el pensamiento que me está cayendo? ¿Verdad? ¿Me conviene? Lo tomo. ¿Lo dice la Biblia? Va a ser real. ¿No me conviene? ¿Me distrae? Lo desecho. ¿Por qué? Porque no voy a dejar que eso marque mi vida o le dé rumbo a mi vida. ¿Verdad? ¿Cuántos quieren que sus hijos sean mediocres, temerosos y conformistas? Y cansados de la vida. ¿No, verdad? Pero ustedes ¿cómo viven? Entonces tenemos que empezar nosotros para poder hacer esa siembra en los que están atrás de nosotros. Acuérdense lo que dijimos del libro de Números 13 y 14. 10 contaminaron toda una nación. Tú puedes contaminar tu nación, que son tus hijos, tu familia, los que te rodean. Entonces, ¿les vas a dar aguas amargas o aguas de vida? ¿Les vas a dar pan de aflicción o pan de vida? Todo está aquí, ¿verdad? Por eso dice la palabra de Dios que del tesoro del corazón. ¿Y quién atesora en el corazón? Nuestros pensamientos, lo acabamos de leer. ¿Y qué sale de ahí? Dice ahí en Mateo que acabamos de leer. Pleitos, muertes, fornicaciones, pecados, todo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque es lo que absorbemos. ¿Verdad? No hemos aprendido a desechar la basura que nos llega. ¿Por qué los jóvenes son presa fácil de los engaños? Porque les ha faltado la práctica de decir no a eso. Les ha faltado el discernimiento de entender a la gente. ¿Verdad? Ayer estaba viendo un video, una secundaria en Hidalgo, donde 4 o 5 chamaquitas se ponen de acuerdo para golpear a otra, no más. No más. A una se le ocurrió,
pero contaminó Las personas. las otras, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque no tuvieron ellas ese discernimiento, sino esto está mal. ¿Cómo voy a hacer eso, verdad? Entonces nosotros debemos de aprender a seleccionar lo que oímos, lo que vemos, lo que pensamos, lo que Los hablamos, amigos. los amigos, las amistades, ¿sí? Amistad es el que te hace crecer. Los demás cuando te destruyan se dan la vuelta y se van. Piensen en eso. Y tanto en adultos también. No cualquiera que te diga amigo o amigo es tu amigo, sino aquel que dice, ¿sabes qué? ¿En qué te apoyo? ¿En qué te ayudo? ¿A qué le entramos? Vamos a echarle ganas. Esos son los buenos amigos, esos son los que verdaderamente te van a hacer crecer, ¿sí? No los que te inducen al mal. Vámonos al baile, aquí tus papás ni cuenta se van a... Mira, nos echamos aquí unos estos y picamos unas flores. Ni cuenta. ¿Tú crees que son tus amigos? Mira, no vayas a la escuela, mejor vámonos acá con los cuates, ¿no? Las muchachas. ¿Ese será tu amigo? Y al rato que estés en la vida todo desubicado, ¿va a sacar la cara por ti? Cuando le peguen, a ver si va a ir a quitarle los... Claro que no, ¿verdad? Cuando caigas a la cárcel, o al hospital, o a la tumba, no van a ir. Van a decir, bueno, pues yo nomás dije, pues ¿para qué me hace caso? Entonces debemos aprender a escoger y discernir nuestros pensamientos. La respuesta a esto es creer, confiar y vivir la palabra de Dios. Ese es nuestro escudo. Esa es nuestra protección. Vamos a Isaías 26. Verso 3. Isaías 26, verso 3. Tú guardarás en completa paz, digan completa paz, aquel cuyo pensamiento, ¿qué? Sí, persevera. En ti persevera, ¿sí? Porque en ti ha confiado. ¿Quieres vivir en paz? Persevera en la palabra de Dios y aplícala a tu vida. Estamos hablando de religión, de fanatismo, de religiosidad, de sabiduría, ¿sí o no? Sabemos que la voluntad de Dios para los que creen es buena, agradable y perfecta. Entonces, si yo persevero en la palabra de Dios, yo la leo de continuo, la razono, la entiendo y la trato de aplicar, mi vida va a vivir en paz. Mis pensamientos van a ser pensamientos de paz. ¿Por qué? Porque estoy repitiendo los pensamientos de Dios ahora en mí. Los estoy implantando. ¿Sí? ¿De qué me sirve pertenecer a cualquier religión si mi vida es un caos? Soy alcohólico, voy a neuróticos anónimos conocidos, si siempre tengo miedo, si todo desconfío, ¿de qué me sirve una religión así? Pero mi relación con Cristo me cambia. Cuando yo le digo, Señor, tengo este problema, y te dice, Jehová es tu pastor, Él te va a llevar a lugares de descanso, de pastos verdes, te va a plantar sobre
aguas para que tengas fruto todos los días. Tu sequedad se va a convertir en manantial, tu oscuridad se va a convertir en luz. ¿Sí o no? Dices, pues sí, ¿verdad? Entonces, ¿por qué estoy pensando esto? Ah, porque el mundo me está bombardeando, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo dice, ¿verdad? Tú guardarás en completa paz. ¿Cuántos queremos vivir en paz? Amén. Una paz interna, una paz espiritual, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Perseverar en la palabra de Dios. Irla estudiando, irla leyendo, irla discerniendo, ¿verdad? Irla repitiendo. Con un versículo que te agarres todo el día, tu vida va a cambiar. Ya no te digo un capítulo o un libro, ¿verdad? Que digas, esta historia me impactó, ¿verdad? Este capítulo me impactó, Dios me habló en esto, ¿verdad? Pero si tienes Biblia Kadosh, no te va a servir, ¿no? Cada 8 días la agarras, ¿no? La desempolvas, ¿verdad? Entonces imagínense si diario tenemos esa relación con la palabra de Dios y la comentas en tu casa, con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo. Oye, fíjate tu palabra, vamos a agarrarnos de ahí y no estar agarrando la negatividad del mundo. ¿Se han dado cuenta cómo se hacen las campañas políticas? ¿Qué es lo que se exalta en las campañas políticas? Mentiras. Lo malo del otro, ¿sí o no? Es lo malo del otro, ¿no? Y las mentiras que yo digo. Voy a hacer un comentario que a lo mejor no les va a caer. El que hasta ahorita ha sido más honesto es Donald Trump. Pues siempre ha dicho que lo que no le gusta lo hace. Él dijo, yo voy a América primero sobre todo. Y voy a sacar a mexicanos y todo. Lo está diciendo. No está engañándole a nadie. Está loco, pero está diciendo la verdad. Pero aquí oyes a uno y luego oyes al otro y están diciendo lo mismo, no nomás que le cambian de nombre. Y oyes las campañas de hace 6 años y son las mismas. Y las de hace 12 y son lo mismo. Y dices, ¿de qué ha cambiado todo? Nada. En nada. ¿Por qué? Porque todos son pensamientos negativos. ¿Sí? Todos son negativos. Es el voy a hacer, pero no te dicen cómo. Ni cuándo. Ni cuándo. ¿Verdad? Entonces muchas veces en nuestra vida así es, ¿verdad? Vas a ver que si Dios quiere, mañana comemos. O sea, Dios no quiere que comas, ¿o qué? Si Dios quiere, vamos a progresar. O sea, Dios quiere tenerte ahí en el agujero. Claro que quiere. Pero ¿qué has hecho tú para hacerlo? ¿Qué has hecho para progresar? ¿Qué has hecho nuevo hoy que no hiciste ayer? ¿O seguimos viviendo en la misma? Entonces tenemos que cambiar, ¿verdad? Perseverar en lo que Dios trae. Vamos al libro de Filipenses, capítulo 4. Van a decir, no, pues el hermano está diciendo que hay que cambiar tus pensamientos. No dice cómo. Filipenses 4:8. Amén. ¿Quién me ayuda a leerlo para que no me dé cosa? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro y todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguna alabanza en esto pensar. Ahí está.
¿Sí o no? Esta es la respuesta. Esos son los pensamientos que deben de entrar en nosotros. En lo justo, en lo honesto, en lo verdadero, en lo puro, en lo amable, lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud y si es digno de alabanza, ese es tu pensamiento. ¿Sí o no? Ahí está la respuesta en la palabra de Dios. No tiene uno que sacársela, ¿verdad? Es que mira, el próximo domingo vamos a tener un encuentro, un retiro espiritualoide, ¿sí? Nos vamos a encerrar todos así en posición de loto, en oscuridad, y Dios nos va a cambiar. No, practica esto diario, que es una forma de vivir. Ahora, ¿lo quieres hacer más claro? Pregúntate, ¿lo que estoy pensando lo pensaría Jesús? Está lo importante. Lo que quiero hacer lo haría Jesús. Lo que hablo lo hablaría Jesús. Lo que traigo en el corazón lo traería Jesús. Entonces fíjense cómo la palabra de Dios es un manual de conducta. Y es un manual de conducta positiva. No es el positivismo humanista que luego quieren vender dentro de las iglesias, ¿verdad? Saca el campeón que tienes dentro de ti. Tú eres el límite del éxito. Todo lo que te propongas, el poder del futuro está en ti. Y ves a la gente bien amolada, ¿no? Frustrada porque no sucede. Claro que no, porque esa es la mentira del mundo, la mentira de Satanás. ¿Y qué hacen? Pues los vacunan contra Dios. No, pues ni me pasó nada, ¿no? Pues mejor así le sigo. Entonces, fíjense cómo la misma palabra de Dios nos establece cómo debemos aprender a discernir, a escoger y a implantar los pensamientos que Dios nos da. Y quiero terminar con esto. ¿De qué manera Dios actúa en tu mente? Dios nos da la influencia del Espíritu Santo para implantarnos las profundidades del pensamiento de Dios en nosotros. Si tú no tienes una relación cercana con el Espíritu Santo, ni siquiera vas a entender lo que te hablé. Así lo leas 100 veces, vas a decir, no entiendo nada. ¿Sí? Entonces, el Espíritu Santo es aquel que nos sacude, ¿sí?, y nos implanta los pensamientos de Dios en nosotros, ¿sí?, por medio del entendimiento de la palabra de Dios. Porque esto es un libro espiritual, ¿sí? Esto no fue una ocurrencia de hombres, como muchos dicen, ¿sí? Este es un libro de revelación, ¿sí? Además, si tú le cambias de Santa Biblia y le pones revelaciones de Dios, es lo mismo. Desde el primer versículo del primer capítulo del primer libro te está revelando lo que Dios hizo, lo que Dios está planeando, lo que Dios va a hacer. Todos son las revelaciones. Es un libro profético. Y la profecía, ¿qué es? Es la revelación de un misterio. Entonces no podemos entenderlo en nuestro entendimiento humano, sino cuando decimos, en verdad el Señor me está hablando y me está aclarando tantas y tantas cosas, ¿verdad? Por eso es nuestro manual. ¿Cuántos han comprado alguna vez un aparato electrónico y lo han querido armar sin ver el instructivo? No me animo. Y luego sobran un montón de cosas, ¿no? Vamos a que traía además esto, ¿no? Pues a Eric le sobraba, pero sí me funcionaba. Y luego salía el agua por la llave de la estufa, ¿verdad? Y salía gas por la regadera.
decías, híjole, pero yo pensé que así era, ¿no? No, por eso son los manuales. Por eso todo lo que Dios nos dice está aquí. Como yo les digo, a mí no me tienen que creer, créanle a Dios. Por eso hay que buscar la palabra de Dios. Hay que leerla, ¿sí? Pero si yo no la leo, no le pongo atención, ¿cómo voy a saber cómo cambiar mi vida? ¿Cómo implantar las cosas que Dios tiene para mí si no sé ni siquiera lo que Dios tiene para mí? Y cuando tienes esa revelación del Espíritu Santo, dices, mira qué clarito dice aquí, ¿no? Ahora le entiendo. A veces leemos los profetas, ¿no? Y hablan de lugares secos, hablan de desiertos, hablan de pozos, hablan de enemigos, y nos transformamos y vemos el desierto y vemos a los gigantes barbones. Está hablando de nosotros. Etapas de nuestra vida, ¿sí? Momentos de nuestra vida, ¿sí? Una vez platicando con alguien, le decía que Dios nos permite pasar en nuestra vida por desiertos para llegar al oasis de sus aguas. Y me hicieron que esto no me decía. Y bueno, yo sí, estaba en el desierto de Sonora, en el de Cananea, en el de Sonora. Pero piensa luego, así, con el mundo, es que, ¿a poco me van a mandar a mí al desierto? Pues desierto, te digo que necesitas entender la palabra, ¿no? Cuando habla de sequedad, les habla de momentos de sequedad en nuestra vida, ¿sí o no? Momentos de duda, momentos de lucha, momentos de desesperación, momentos de confusión, pero también nos habla de momentos de victoria, momentos de conquista, momentos de reinar, ¿verdad? Y esos son los pensamientos que deben entrar en nuestra mente. Quiero terminar conforme empezamos, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es. ¿Quieres cambiar? Examina tus pensamientos, qué es lo que tienes en tu corazón. Amén. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú siempre, Señor, te preocupas por nosotros. Te pedimos, Señor bendito, que nos ayudes a entender que el cambio, Señor, debe de venir de arriba hacia abajo, del cielo a nosotros. Danos sabiduría, Señor, para comprender esta palabra. Danos decisión para intentarla y danos convicción para establecer un sistema nuevo en nosotros. Que mis pensamientos sean tus pensamientos, Señor. Que me enseñes a pensar de una manera positiva conforme a tus propósitos. Que mi vida sea marcada por pensamientos nuevos. Que mi vida, Señor, no sea, Señor, contaminada por pensamientos negativos, ni implantados por nuestro enemigo, ni por el mundo. Que sepamos, Señor, escoger y desechar lo que no nos sirve. Y que tomemos todo lo bueno que viene en tu palabra. Señor, te pedimos, Padre, que nos des actitudes sabias para nuestra vida, para nuestros hijos. Señor, yo te pido, Padre, que seas tú quien hable, Señor, a nuestro entendimiento y escribe en nuestras mentes, Señor, tu palabra. Que seamos perseverantes en ti, en tus dichos, en tu enseñanza. Y Padre, cuando aprendamos a vivir bajo tu voluntad, tendremos pensamientos de bien, tendremos pensamientos de paz. Y te damos gracias, Padre, por todo esto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Vamos a hacer una